Yo lo que siento es que la planificación estratégica de renovación del personal, y cuando hablo de personal son de jugadores, no se hizo de la manera correcta. En otros capítulos hemos hablado, Henry, del tema sobre todo de la salida de Tony Cross. Pero si tú sabías que Tony Cross iba a salir, ¿por qué no buscaste jugadores con ese perfil para reemplazar a Tony Cross? No, no buscaste ningún jugador. ¿Qué jugadores pudo haber buscado? Salah, Mira, hay un jugador que está en el Bayer Leverkusen que desde hace más de un año se viene hablando que es uno de los jugadores que pudiese reemplazar a Tony Cross, es el propio Florian Wirtz, que es un alemán de la selección. Es un jugador de toda la confianza también de Xavi Alonso, que suena como el posible primer candidato para poder hacerse cargo del club. Si se da lo que todos esperan que se vaya a dar, que es la salida ya de Carlo Ancelotti al finalizar la temporada, ¿no? Se especulaba mucho sobre eso luego de lo que era el partido de la Copa del Rey, si era que Ancelotti se iba, como había los rumores después de ese partido, indistintamente de lo que sucediese, y no ha sido así. Yo creo que Ancelotti ha sido muy franco en su conducta y en su accionar, más allá de que esté la presión de que si Brasil lo quiere o no, donde él ha dicho que él tiene su primer compromiso con el Real Madrid y que de ahí entonces nace la expectativa de cumplir su contrato con el Real Madrid esta temporada. Ya lo que sigue entonces será la negociación con Florentino y con él, ¿no? Pero puede darse una, porque la realidad es que Florentino tampoco es que tiene mucho de dónde escoger. Puede darse una situación en la cual se le dé la continuidad a yo, Ancelotti. yo no lo veo, yo no lo veo siendo muy honesto, no veo que se le dé la continuidad a Ancelotti. Yo creo que ya también el proyecto llegó como a un tope. Y no por algo malo, sino un tope porque para poder llegar a algo distinto tendrías que cambiar muchas cosas y eso implicaría cambiar a muchos de los jugadores que Ancelotti ha protegido. Te hablo del caso por lo menos de Fernán Mendy. Fernán Mendy es un jugador que en los últimos años ha lesionado mucho en el club del Real Madrid y aún así Ancelotti el año pasado le propusieron una extensión de contrato a Mendy. Entonces, como tú le propones una extensión de contrato a un jugador que vive lesionado. Por ejemplo, para Ancelotti, Mendy es el mejor defensa lateral de Europa. Puede ser cierto que defensivamente es muy bueno, pero hoy en el fútbol moderno tú necesitas un jugador que tenga esa dualidad, que pueda ser muy bueno defensivamente, pero que también tenga esa capacidad ofensiva de poder aportar, algo que ha perdido mucho el Real Madrid. Entonces, no tiene ese jugador al día de hoy. Tú me hablabas, por ejemplo, del caso de quienes pudiesen ser reemplazos del propio Tony Cross. Bueno, se habla también de Alexis McAllister, el argentino, que hoy porta la número 10 de Liverpool también. Es un jugador que tiene toda la connotación, que es un jugador que juega interior, que tiene esa capacidad también de darle salida controlada y muy bien perfilada al equipo del Madrid. Inclusive tú puedes tener otros jugadores que pueden hacer esa tarea también, pero habla también de un jugador de la Real Sociedad que se habla mucho, que pudiese también estar en el radar del Real Madrid, pero son supuestos. Entonces, dentro de todos esos supuestos, eh, la toma de decisiones es lo que todavía uno no logra entender, ¿no? Porque si tú dices, oye, me hace falta esto en la casa, voy y lo compro. Pero tú no dices, me hace esto falta en la casa y voy a sentarme a esperar a ver cómo llega a la casa. No, tú tienes que salir y buscar. Tú tienes que salir y buscar, tienes que salir y proponer, tienes que salir y tocar, obviamente, puertas y empezar a tener ese matiz de dónde están las alternativas. Fíjate, días atrás cuando conversábamos de los temas que hacen la diferencia entre la gestión hoy del Barcelona con el Real Madrid, yo te mencionaba, el Real Madrid no necesita jugadores hoy, necesita jugadores hace tiempo. Necesita laterales, necesita centrales, necesitaba esa función de que alguien pueda repasar lo que es la posición de Tony Cross. Necesitaba un centro delantero que salió Benzema no lo tienes, pero no lo tienes porque precisamente en ese modelo de gestión que ha usado Florentino, lo que hicieron el año pasado les dio rédito. Porque esta situación que está viviendo el Real Madrid hoy la vivió el año pasado. Cuando se lesionó Courtois, se lesionó Alaba, se lesionó Militao, se lesionó, todo el mundo se lesionó. Pero lo pudiste sortear, las cosas se te dieron y terminaste ganando la Liga y la Champions. Y este año pensabas que con la llegada de Mbappé iba a ser todavía mejor y no ha sido así. Es más, si tú me preguntas hoy, al día de hoy, hay uno de los temas más claros que se está rondando es que, y no sé por qué, tengo que ser honesto, pero todo parece indicar que Rodrigo ya tiene casi la invitación para salir del club. O sea, Correcto. no se ha escuchado nada formal, pero todo indica que luego de la que semana pasada habíamos adelantado que ya se había dado una reunión para darle la extensión de contrato a Vinicius por casi 5 temporadas.
todo se habla de que el rendimiento de Rodrigo ha sido muy, muy bajo de lo esperado en relación a este año y que definitivamente por lo que está costando Rodrigo, es mejor entonces hacer esa transacción para salir de él. Ya tomando en consideración que tú a Mbappé no lo vas a tocar, a Bellingham que acaba de llegar no lo vas a tocar y ahora está renovando con Vinicius. Entonces, todo parece indicar que en la ecuación de la suma de todos los miedos, el que terminó más afectado fue entonces en todo caso Rodrigo. Fíjate, yo recuerdo que hace mucho tiempo en la temporada se hablaba de que una de las soluciones que tenía el Real Madrid para poder jugar mejor con un jugador que tuviera esa visión de jugar entre líneas, de hacer esta, no te puedo decir que la función de Toni Kroos, pero sí puede darle un juego diferente al Real Madrid, era el jugador turco Arda Güler. Y a diferencia del año pasado que le dio más minutos o le tuvo más confianza a Carlo Ancelotti al chico, y que respondió con goles, este año no lo tomaba en consideración y en los últimos partidos lo ha tenido que meter como, digámoslo así, porque ya no tiene de dónde más sacar jugadores. Y por dejarte un ejemplo, ayer Arda Güler fue el jugador más elogiado directamente, más allá de que Mbappé hizo doblete, pero Arda Güler hizo gol y dio asistencia. Y entonces tú dices, ¿cómo tú puedes tener un chico con ese talento, con toda esa capacidad ofensiva, con esa visión de juego sentado? Y ya le había pasado precisamente en el partido de la Copa del Rey, donde se había cuestionado muchísimo el hecho de que ni Mbappé ni Vinicius, en jugadas claras donde pudieron haberle dado la pelota a Güler para que Güler pudiese definir, prefirieron hacer la jugada más compleja y no terminaron asistiendo al chico para que pudiera él tomar la decisión. Pero ya eso es harina de otro costal. El tema es que tú tienes jugadores en los cuales tienes que empezar a reposar y a confiar. Yo he escuchado también de la salida de varios jugadores de Real Madrid. No hay nada confirmado. Tal vez el único que tú puedes decir que estoy seguro, o los únicos dos que estoy seguro que van a salir, van a ser Lucas Modric y Lucas Vázquez. Ambos porque no le van a renovar el contrato. Entonces, creo que en esa medida ya tú especulas que si vas a salir de Mendy, vuelvo y repito, tú tienes un contrato con Mendy que tienes que reestructurar ahora o ver cómo lo vendes. El caso que se hablaba mucho también de la posible salida de Tchouaméni, que es un jugador que tal vez este año no tuvo su mejor desempeño, pero para mí también es la suma de ese castigo que hay con los jugadores. Cuando tú me pones a hacer muchas funciones distintas y no termino jugando mi posición natural, entonces claro que queda expuesto soy yo. Y lamentablemente Tchouaméni este año ha sido señalado por muchas cosas, sobre todo por tener que venir a jugar este papel de central, que no es su función principal. Entonces, son esos temas que en el fútbol se dan, ¿no? Creo que el tema de Rodrigo, vuelvo y repito, es un tema que ya he sabido que ellos no están contando con Rodrigo, parece, para la temporada que viene. Y ahí entraría entonces esa suma, Henry, de quiénes son esas alternativas, quiénes pueden llegar a ser estos jugadores que pueden llegar a reforzar a Real Madrid, eh, cuáles pueden llegar a ser esos, digamos así, esos elementos que tú consideras que pueden hacer un cambio. Pero ojo, esto también va a depender del cambio que tú quieras hacer, como te decía al inicio, en la cabeza. Porque si tú vas a mantener el proyecto con Carlo Ancelotti, que yo lo veo muy difícil, entonces la decisión en torno a quién entra y quién sale puede cambiar.